Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Crecer sin Drama o Envejecer sin Drama, donde verán que cumplir años o crecer o envejecer no es tan dramático como siempre nos lo han dicho. Claro, tenemos algunas pérdidas de facultades, nos hacemos más lentos y eso, pero la vida sigue y seguimos teniendo sueños, podemos seguir teniendo proyectos. Y bueno, pues la segunda parte de la vida, siempre lo he dicho, puede ser la parte más importante de nuestra vida. Sí, nos cae el 20 y empezamos a trabajarla desde ya, desde ya. Y bueno, la verdad es que he invitado aquí gente de nutrición que les dan sus consejos para tener una vejez exitosa, gente de activación física, y ha venido incluso personas adultas mayores que son activas actualmente y que, bueno, hablan sobre su vida y nos dan algunas recomendaciones para estar así de bien como ellos. Y bueno, hoy tengo un invitado muy especial que es un tema súper interesante, porque yo creo que muchísima gente cuando construye su casa no la construye pensando que algún día va a ser viejito y no va a poder subir las escaleras o tiene muchas trampitas que de grande, pues la verdad es que va a ser poco práctica. Y bueno, pues está conmigo el arquitecto Benjamín Ortiz, que es arquitecto y es arquitecto gerontólogo, pero le voy a pedir a él que se presente, porque yo pensé que tenía poco tiempo de haberse especializado en gerontología, pero no, resulta que ya tiene muchos años. Sí. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Pepita, por la invitación. Y pues aquí estamos a continuar impulsando este tema. Sí, le comentaba hace un ratito que, bueno, yo terminé arquitectura aquí en Monterrey en el 78 y después estuve en Estados Unidos, en Kansas State University, en una maestría en arquitectura, pero con especialización en gerontología, que en términos académicamente apropiados se llama gerontología ambiental, pero yo acá como para nosotros, digamos, para mejor entenderlo, le llamo planeación de espacios para personas mayores. ¿Y por qué en esa época se le ocurrió esa especialización? Porque ahorita como que siento que está tomando como mucha boga o mucha conciencia toda esta parte de los espacios para los adultos mayores, de toda esta... pero como que siento que usted se adelantó. Sí, bueno, yo termino la maestría en 1983, en mayo, le comentaba el 13 de mayo, y en muchos lugares me han hecho la misma pregunta. Principalmente fue desde la carrera con un excelente maestro que tuve, que lo voy a comentar, Jesús Herrera, Yamitei, no sé si lo conoce por ahí, pero bueno, él pues nos sensibilizó mucho a la parte humana, digamos, del ambiente, por decirlo de alguna manera. Ahí recuerdo algunos libros por ahí que leímos con él, algunas reflexiones. Hay uno muy interesante que se llama La Dimensión Oculta, muy padre, descubrir un poquito algunos aspectos importantes que no están tan a la vista, ¿verdad? Y luego otra área que también me llamó mucho la atención ahí, estando en la carrera, fue el área de psicología ambiental, que es un poquito la relación entre la persona, entre el comportamiento de la persona en el ambiente físico, digamos. Lo digo así en pocas palabras. Recuerdo que alguna vez mi papá me dio, pues yo creo que me dio mucho dinero para aquel entonces y me fui a la Librería Internacional de Arquitectura en México a comprar libros de arquitectura y me encontré uno que así se llamaba, o sea, que así era sobre el tema de psicología ambiental. En inglés se llama Personal Space, o sea, espacio personal, y lo tradujeron al español como espacio y comportamiento individual. Un librazazo. Y bueno, de ahí me interesó un poquito esa área. Cuando yo termino la carrera, estuve unos años ahí en el TEC, me voy a la maestría, y yo andaba buscando algo por ese lado. Y empezando a buscar, pues encontré algo en California, encontré algo en Michigan, encontré algo en Milwaukee y encontré algo en Kansas. Entonces vi ahí un poquito los maestros y los planes de estudios, y el que más me llamó la atención y estaba también de acuerdo a las posibilidades económicas, fue ahí el de Kansas. Y bueno, pues me fui para allá, del 81 al 83. Y pues muy padre.
Y desde entonces pues andamos en este tema. Es que qué interesante, porque uno pensaría, las personas que no estudiamos arquitectura ni ingeniería civil y eso, como que piensa que el arquitecto solamente estudia para hacer casas bonitas, edificios bonitos, pero va más allá de eso que construir. O sea, va, como decía ahorita, la psicología, creo que más que construir espacios o casas es lugares habitables, viviendas donde la gente se sienta a gusto, ¿no? Sí, y sobre todo entender, digo, toda esta parte que comentaba hace un momento también al inicio, toda la parte de envejecimiento, digamos, de características del envejecimiento. Yo les digo, cuando doy pláticas en colegios de arquitectos o en escuelas de arquitectura, o en congresos de ciencias sociales o ciencias de la salud, les digo, yo no puedo hablar de espacios para las personas mayores sin antes, les digo yo así un poco en broma, echarles porras a estas otras profesiones, lo que es gerontología, lo que es psicología, lo que es enfermería, lo que es geriatría, o sea, todas estas áreas de ciencias sociales y ciencias de la salud, que es importante entender. No es ni quitarles el trabajo, ni ser experto en eso, claro, ni estudiar medicina y luego enfermería y luego gerontología y todo eso, sino entender algunos aspectos básicos de estas áreas para después ver cómo los podemos aplicar en la parte de arquitectura, dependiendo del proyecto de que se trate, ¿verdad? O sea, pueden ser cosas, me han hablado gente que tiene su proyecto en papel para que lo revise. Me habla gente que tiene centros de día, por ejemplo, que son estancias temporales ya construidas como para que las revise. Otros al revés, me ha tocado en algunas ocasiones, estando allá en el sureste, en una oficina, donde tenían ya un proyecto en papel, tenían el terreno y tenían recursos económicos. Entonces, oye, pues ¿nos puedes revisar el proyecto? ¿Cuánto nos cobras? Pues ¿qué tanto? Nos pusimos de acuerdo, reviso el proyecto, le digo, ¿qué servicios pretendes ofrecer? No, pues y este. Es una estancia geriátrica. Perfecto. Reviso el proyecto y le digo, ¿sabes qué? Para los servicios que pretendes ofrecer, esto y esto está bien. Pero esto y esto no están por esto y esto. ¿Cómo que no están? No, le digo, no están. Tienes espacios muy lejanos unos de otros, tienes algunas cuestiones de falta de privacidad en las cuestiones de las habitaciones, los espacios de socialización no están en el lugar apropiado, etcétera, etcétera. Oye, ¿qué hay que hacer? Pues rehacer el proyecto. Entonces, ese es un poco entender la parte entre muchas áreas, pero la parte de gerontología, de todo el envejecimiento. Si vemos el caso de México, bueno, lo tenías como datos generales, ¿verdad? Al 2020 México tenía aproximadamente 15 millones de personas. Unos dicen que en el 2020, se basan en el 2020 porque es el último censo. Entonces claro, ahorita pues por ahí anda, ¿verdad? Que equivale un poco al 12%. Pero esto para el 2030, 40 y 50, pues va a ser al 17, al 23 y entre el 25 y el 28% de la población. De la población. Y la otra cosa que, como si fuera poco, ¿verdad? De esos se estima, según la Federación Mexicana de Alzheimer, se estima que de esos aproximadamente 1.300.000 personas están diagnosticadas con algún tipo de demencia. Y se dice también pues, que la demencia es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. Entonces, la Asociación Internacional de Alzheimer, que es la Alzheimer Disease International, cada año tiene un reporte. El del 2020 me encantó. Fue un webinar por ahí como un tipo Zoom en alguna otra plataforma. Y el reporte del 2020 fue diseño, dignidad y demencia. Diseño con dignidad para personas con demencia. Wow. Entonces estuvo impecable, impecable. Entonces, pues ahí vamos. Qué impresión. Entonces me imagino que donde se está usando más este servicio de diseñar para las personas mayores, lo hacen más como para
espacios comunitarios como, como decía ahorita, centros de día. Okay. Que para casas. Me imagino que la gente no piensa eso. O sea, cuando vas a construir tu casa, no diseñas para la vejez. Así es. ¿Sí me explico? Así es, sí, claro. Bueno, hay varias cosas. Normalmente en todos los casos de envejecimiento, lo recomendable es hacer lo que los gerontólogos llaman una valoración geriátrica gerontológica integral de la persona mayor, donde se evalúan la parte física de la persona, la parte funcional y la parte mental, la parte familiar y la parte espiritual. Y en la parte funcional, si la persona es semi-independiente total, o semidependiente o dependiente total. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues que puede hacer lo que también los gerontólogos llaman actividades básicas de la vida diaria o actividades instrumentales de la vida diaria o actividades avanzadas de la vida diaria. ¿Qué tanto lo puede hacer? Y en la parte mental, no nosotros como diseñadores, sino alguien especialista le ha detectado a esta persona algún tipo y grado de demencia. Entonces, entendiendo un poquito eso, podemos brincar a hacer propuestas concretas para los espacios de las personas mayores. Y muchas veces lo que hace uno, yo en algunas veces les comento en las pláticas, diseñar para el extremo. O sea, posiblemente, digo, qué padre, hay muchos tipos de envejecimiento. Claro, qué padre sería, hay muchos tipos de vejez. Que todos envejeciéramos así, como dice, padrísimo, ¿verdad? Contenti, ¿verdad? Así, saludable, exitoso, muy padre. Pero en muchos casos, pues no siempre sucede eso. O sea, puede haber algún envejecimiento en un momento dado con algún tipo de discapacidad, principalmente motora, o con algún tipo y grado de demencia. Entonces, eso es importante entenderlo. Cuando a veces trabaja uno en este diseño, dices, bueno, pues las personas ahorita a la estancia geriátrica, por ejemplo, comúnmente llamados asilos, ahorita está entrando de manera independiente, pero quizá, ojalá y no, ¿verdad? Pero quizá más adelante requiera algún tipo de apoyos y cuestiones de ese tipo. Entonces, diseñar un poco anticipándose a algunas de esas situaciones, ¿verdad? Inclusive en el caso de personas con algún tipo de grado de demencia. En Ciudad Juárez me tocó ver una estancia geriátrica muy interesante. La localización estaba así como que un poquito extraña, digamos, en un barrio no muy bonito, ¿verdad? Quizá era entendible porque posiblemente fue donado el terreno o lo que haya sido, ¿verdad? Y bueno, pues lo diseñaron por ahí, lo tenía a su cargo un sacerdote. Y entonces él decía que todo lo que tenían ahí había sido donado. Bien interesante. Dice, se definieron ciertas características para el mobiliario. Una empresa hizo el mobiliario y otra empresa le pagó a la que hizo el mobiliario. Y a mí me entregaron los muebles. Oye, pues que las camas igual, y así los baños, los lavabos, las ventanas, todo, todo, muy padre. Y recuerdo, por ejemplo, ahí, está muy interesante, puertas muy anchas donde podían entrar camillas, ¿verdad? Muy iluminado, de manera natural, muy padre. E inclusive con algunos elementos muy interesantes que uno no pensaría que pudieran ser. Había una jaula de pájaros, una jaula grande, entonces cantaban así los pajaritos, y de alguna manera esa jaula servía como orientación en el espacio para saber que ahí estaba tal o cual lugar, ¿verdad? O una fuente así con el tintilín, digamos, del agua y todo. Muy, muy, muy interesante. Pero así como esos, pues me ha tocado otros, unas casas donde al revisarla, pues tenía el baño muy angosto, largo, pero muy angostito, donde pues entre el frente del sanitario y la pared, pues no podía pasar ni siquiera un andador, mucho menos una silla de ruedas, ¿verdad? Todo el azulejo era, les digo yo, imagínense el color café, y a ese color café échenle un chorrito de café, ¿verdad? Ese era el azulejo, ¿verdad? Y con una ventana, pues del tamaño de una libreta de 21 por 28, y el calorón afuera a 40 grados, ¿verdad? Entonces, esos son extremos que hay que arreglar, ¿verdad? Que hay que arreglar porque, pues qué rico es bañarse en un ambiente soleadito, digamos,
con un espacio claro, a lo mejor una cenefa de contraste de color, con las llaves de palanca, no de bolita, por algunas necesidades de las manos, digamos, de no poder abrirlas, ¿verdad? Quizá con una regadera de teléfono, cuestiones de ese tipo. Entonces, obviamente, pues sus barras en la regadera de manera apropiada y todo eso. Entonces, pues hay mucho por hacer en este tema, ¿verdad? Qué interesante. Y la verdad es que sí está bien padre lo de las estancias geriátricas que ya empiezan como a diseñarse y a hacerse para las personas mayores, pero desafortunadamente como que vivimos en una sociedad todavía con muchos estigmas hacia las estancias geriátricas. Como que todavía, no sé, nuestras generaciones más para abajo a lo mejor cambian, pero de mis papás sí es, o sea, impensable que se quieran, no, te dicen, a mí me sacas de la casa con las pies de frente, como dicen ese dicho, ¿verdad? En la caja. En la caja, sí. Y entonces no hay manera. Entonces es a lo que voy. ¿Cómo cuando nosotros tenemos esta etapa de empiezas a formar una familia, tienes la oportunidad de construir una casa, comprar una casa, nunca piensas que vas a envejecer y que a lo mejor te quieres quedar en esa casa, pero entonces la casa no la diseñaste para envejecer? Sí, o sea, pocas casas tienen una habitación abajo. Sí, es muy interesante. Un poquito dentro del área, déjame nada más comentar un poquito el área de gerontología ambiental y los espacios que abarca. Una definición, digamos, académica de gerontología ambiental tiene 4 verbos. Es un área de la gerontología, así como hay muchas otras, la parte biológica, la parte clínica, que es la geriatría, la parte sociológica, la parte psicogerontología, donde un excelente ejemplo es el caso de la doctora Graciela Zaretsky, que estuvo con nosotros en un congreso de Encuentros Sin Límites aquí en Monterrey hace 2 meses, ahí en agosto, ¿verdad? La parte legal, o sea, despachos que se dedican mucho a la parte de atención de toda la problemática de las personas mayores. La parte educativa también, donde un excelente ejemplo es el caso de la licenciada Eli Vega. Eli Vega está en un instituto que ella fundó, que se llama INUGEI, en Yucatán. Excelente, ¿verdad? Yo he estado varias veces ahí con ellos. Y bueno, dentro de todas esas áreas de la gerontología, hay una que es la gerontología ambiental, que precisamente habla de esto, o sea, es conocer, analizar, modificar y optimizar. 4 verbos, Pepita. Conocer, analizar, modificar y optimizar. Con esos tiene uno para empacharse. ¿Qué cosa? La relación entre la persona que envejece y su entorno físico. O sea, padrísimo. Y esta área de gerontología ambiental, ahora sí que abarca, ahora vamos a hablar un poquito de los espacios que abarca la gerontología ambiental. O sea, si hablamos de eso, pues abarca prácticamente todos los espacios públicos de la ciudad, parques, plazas, calles, banquetas, cosas de ese tipo que pues en muchos casos son tragedias, ¿verdad? Sí, ya. Abarca edificios públicos de la ciudad, municipales, estatales y federales, o sea, espacios y edificios públicos, y luego espacios privados de la ciudad. ¿Cuáles? Todos los espacios. A donde vamos, a las cafeterías, a los restaurantes, a las tiendas, a los centros comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre ellos, pues las viviendas. Claro. Entonces, todos estos espacios son pertenencia, digamos, o competencia del área de gerontología ambiental. Entonces, creo que eso que comentes es muy importante. Tristemente, pues en muchos casos, en los desarrollos habitacionales, pues el tema principal que se ve es el tema económico, ¿verdad? O sea, cuánto gana la persona, que no más del 30% esté dedicado para pagar el crédito, a cuántos años, y entonces un poquito en función de ese pago, ¿sabes qué? Pues la casa que puedes comprar con esa situación, digamos, económica, pues es una casa, haz de cuenta, de 100 metros cuadrados, 50 metros cuadrados abajo y 50 arriba. Y entonces abajo, pues, ¿qué es lo que pasa? Lo típico, o sea, sala, comedor, cocina en un solo espacio, un medio baño y tan. Se acabó un patiecito, si acaso, la escalera, la lavandería también, y no hay para más. Y está la cochera, a veces también como colchón, ¿verdad?
sin techar. Entonces dices, bueno, que por ahí hay una reservita que habría que analizar. Y arriba, bueno, pues ahora súbete y arriba pues 2, 3 mini recámaras, ¿verdad? Con un baño completo en la principal y un medio baño por ahí en otra. Y lo triste también es que los muchachos en general pues, compran esta casa en su juventud, digamos, en los 25, 30 años, ¿verdad? Los créditos son de pérdida a más de 10 o 15 años y es muy cierto lo que dice, o sea, cuando terminan de pagarla, pues ya son, vamos a decir, no en sentido despectivo, son cuarentones, ¿verdad? Cuando menos, ¿verdad? Así es. Y ya la casa no les sirve para lo que pudieran estar necesitando. Claro, es importante eso porque de alguna manera, bueno, ya terminaron de pagar, es un bien inmueble que en un momento dado pudieran usar para hacer algún ajuste, etcétera, 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 pero de entrada no hay, ¿verdad? De entrada, tristemente, pero sí no hay. Así es. Y, por ejemplo, el diseño arquitectónico de las ciudades está pensado para las personas mayores. Por ejemplo, hablemos de Monterrey. Ok. Hablemos de Monterrey. ¿Cómo está Monterrey pues, en cuestión de espacios para las personas mayores? Bueno, nada más como previo a esto, quisiera comentar algunas iniciativas a nivel internacional que han surgido alrededor de este tema. Hay una de la Organización Mundial de la Salud del 2007, que se llama Ciudades y Comunidades para Personas Mayores, una cosa así. De hecho, vi que Monterrey había firmado en el 2018. Ahí vamos, sí. Así. Bueno, entonces lo que pasa ahí es, hay una red que se llama de Ciudades Amigables para Personas Mayores, que esa red a nivel internacional, se abrió en el 2010, ¿ok? Bueno, entonces ese es un documento. Otro documento es lo que se llama Nueva Agenda Urbana, donde se manifiesta, digamos, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esa agenda urbana es al 2030, estamos al 2024, nos quedan 6 años, ¿verdad? Sí. Donde uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el 11, particularmente y tristemente también habla de que los espacios públicos, no habla de espacios privados, los espacios públicos de la ciudad, calles, parques y plazas, por decirlo de alguna manera, deben ser accesibles, seguros, resilientes y no sé qué cosa, para todas las personas, incluyendo las personas mayores. Es que incluso si fueran para las personas mayores, pues ya es para todo el mundo. Así es, exactamente. Entonces, esa es otra iniciativa. Hay otra iniciativa por ahí que se llama Década del Envejecimiento Saludable, muy interesante también, del 2021 al 2030, donde retoma donde una de las prioridades de esta década del envejecimiento saludable retoma lo de la Organización Mundial de la Salud del 2007 y habla en una de las prioridades de continuar con la creación de comunidades y ciudades amigables para las personas mayores. Entonces, esas son 3. Pero luego si nos brincamos al otro lado, bueno, ya le comenté el del 2020 de Alzheimer Disease International, de Diseño, Dignidad y Demencia, el reporte, pero también hay muchas iniciativas para hacer las ciudades no solo amigables con las personas mayores, sino amigables con las personas con demencia. Okay. Hay unas iniciativas en algunas partes ahí de Estados Unidos que le llaman, por ejemplo, cafés de la memoria. Ay, qué... Así, muy interesante. Sí. Yo recuerdo cuando invitaba a mis alumnos estando ahí en el TEC y les decía, nos vemos en el geriátrico de la del Valle para revisar el avance del proyecto. ¿Cómo que el geriátrico de la del Valle? Pues sí, un restaurante por ahí en Calzada San Pedro, ¿verdad? Donde les digo, ahí va gente, muchas personas mayores, gente con bastón, gente con andador, gente con silla de ruedas, gente con tanques de oxígeno y gente con demencia. Había una muchacha que llegaba ahí que todos intuíamos de alguna manera que estaba en esta situación, ¿verdad?, de deterioro cognitivo y claro, con su cuidador y todo lo que fuera, pero pues, se paseaba ahí con todos nosotros saludándonos y todos nos saludábamos y todo, ¿verdad? Tristemente lo cerraron. Okay. Pues la ambición, llamémosle así, literal, quitaron a todos los ballet parkings que conocían mucho a las personas mayores,
oiga, don Adolfo, le abrían la puerta del carro, lo llevaban a su mesa, lo sentaban. Ay, no. Iba don Adolfo con sus hijos o hijas, no en sentido otra vez despectivo, cuarentones o cuarentonas, y los nietos, y les digo yo, les decía, ¿quién creen que pagan la cuenta? Ni modo que los huerquitos lo paga el abuelito. Sí, claro. Bueno, total que se embelezaron ahí, sacan a todas estas gentes y meten una pluma así de 5 pesos la hora y 10 pesos la hora. Ya, bye. Al otro día, Pepita, no me lo va a creer, al otro día todas las meseras así, casi llorando. ¿Cómo que ya no vio? Les dije, pues así es la vida. Les dije otra cosa, ¿verdad? Pero ese tipo de situación. Y mientras otro restaurante también, allá por Humberto Lobo, ¿verdad? Con sus martes y jueves de damas, hasta el chongo. Hasta el chongo. Ajá. Entonces le digo, es no entender un poco el mercado. Y aguas, ninguno de los dos, vamos a decir, de estos establecimientos ni está afiliado a la red de ciudades amigables, nada. O sea, es entender un poco el mercado. Exacto. Bueno, pues total que así estuvo. Entonces, brincando al tema acá de Monterrey, por ahí hay unos municipios en Jalisco que se adhirieron a la red por ahí, creo que también en el 2018, una cosa así. En el 2020 se adhirió Mérida. Okay. Y en el 2022, en septiembre del 2022, hay un video por ahí en YouTube, donde el gobernador de Nuevo León, actual gobernador Samuel García, convocó a los alcaldes de los municipios ahí al Palacio de Gobierno, yo estuve ahí en ese evento, a presentar, digamos, la adhesión a la red, digamos, de ciudades y comunidades amigables a las personas mayores. Cuidado. La adhesión a la red no es a nivel estatal, es a nivel municipal. Es a nivel municipal, o sea, es Monterrey, San Pedro, Santa Catarina, Escobedo, Guadalupe, San Pedro, ver quién levanta la mano, por decirlo de alguna manera. No es a nivel estatal. Lo que hizo el gobernador fue convocar a los municipios para dar ese banderazo, digamos, de salida, ¿verdad? Entonces, estuvo muy interesante. Ahí estuvo el representante de México, no recuerdo el señor, que es brasileño, que está en la Ciudad de México. Obviamente estuvo el gobernador, su esposa. Estuvo la señora Tere Villarreal, que ya vi que la entrevistó por aquí hace unos días, ¿verdad? Ella estuvo también ahí un poco como testigo de honor, ¿verdad? Y bueno, pues ahí se dio el banderazo. Y otra cosa también, eso fue en el 2022. ¿Y cuál fue pero en el 18, ahí va lo del 18, qué bueno que lo comentó ahorita. En el 18, desde el 2015 hasta el 18, Tere Villarreal encabezó junto con muchos ciudadanos, yo estaba también ahí metido, lo que le llamamos, o se llamó en ese entonces, todavía se sigue llamando, el Consejo Técnico de Atención a Personas Mayores, el CETEPAM famoso que encabeza ella. Bueno, entonces estuvimos ahí como cuchillita de palo para atender a todo el tema de personas mayores y lo que se logró en el 18, Pepita, fue la creación del Instituto Estatal de las Personas Mayores de Nuevo León, el IEPAM, exactamente. Ahí en el 18, en marzo, si mal no recuerdo, pero bueno, las fechas ahí me las perdonan, pero fue en el 18. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se convenció a una diputada, a la diputada Itzel Castillo, lo presentó a los diputados esta iniciativa y bueno, se abrió el instituto. El primer director del instituto fue el ingeniero Ramón de la Peña, ex rector del TEC, por todos conocidos. Sí, que fue padre de mi compañera de ya la vi a Oralia. Exactamente, ya la vi por ahí en entrevista en Radio TEC, en Radio TEC, una cosa así. Es que las dos tenemos un programa de radio juntas desde hace como 10 años. Pues hace unos días por ahí vi una publicación con Oralia. Bueno, pues total que el ingeniero de la Peña falleció hace algunos años y en sustitución de él hubo un lapsus ahí un poquito de unos 2 meses posiblemente, ¿verdad? Y se nombra a la abogada Mirna Elia García Barrer, ¿verdad? Entonces, ella es la actual directora del IEPAM. Esto lo comento por lo siguiente, volviendo al tema de ciudades amigables en el caso de Nuevo León. Al crearse el instituto,
pues no se tiene en Nuevo León ahora sí a nivel estatal, no se tiene como un radar, por decirlo de alguna manera. Entonces se desarrolla lo que se conoce como Plan Gerontológico Estatal, donde este Plan Gerontológico Estatal lo desarrolla precisamente la doctora Verónica Montes de Oca, de México, ¿verdad? Con su equipo ahí en el Suiller. Y bueno, pues Nuevo León tiene ese Plan Gerontológico Estatal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el IEPAM es el que de alguna manera está encabezando este esfuerzo de diagnosticar por municipios, con los usuarios, con personas mayores, con participación de las personas mayores en los municipios, a través un poquito, hacen eventos seguido como de unas, posiblemente entre 40 y 80 personas por municipio, en distintas mesas de trabajo, en un lugar específico. A mí me ha tocado estar en algunas de ellas, como asistente de los muchachos del IEPAM, en la conducción un poquito de cómo perciben las personas mayores su entorno en cuanto a ciudades amigables para personas mayores. Entonces, todo eso lo están recogiendo y pues están armando, digamos, un documento a manera de diagnóstico de lo que dijeron las personas de los distintos municipios, ¿verdad? Okay. Entonces, tengo entendido que ya levantaron la mano Monterrey, tengo entendido que ya levantó la mano San Nicolás. Bueno, San Pedro lleva delantera, creo. San Pedro hace unos días estaba viendo ahí en una publicación del DIF San Pedro que les habían dado la certificación, digamos, de este tema de municipio, vamos a decir, amigable. Bueno, ahora yo voy a otro comentario. Cuando a veces a mí me preguntan, oye, ¿existen las ciudades amigables para personas mayores? Y yo les digo, me hablan muchos alumnos de gerontología con sus tesis en este tema. Oye, mi tesis va a ser de Torreón o tal ciudad, ¿qué tan amigable es para las personas mayores? ¿Me ayuda? Sí, está bien. Les digo, mira, aguas con lo que les voy a decir. Las ciudades amigables no existen. ¿Cómo que no existen? O sea, las documentales que nos han enseñado no es cierto. Que Singapur y que... No. Las ciudades amigables no existen. Le digo, lo que existen son áreas de la ciudad que de alguna manera se han acondicionado, aguas, con o sin la red, con o sin estar en la red de ciudades amigables para personas mayores, ¿verdad? Para personas mayores. Por ejemplo, hace unos años di una plática ahí en el COLEF, en el Colegio de la Frontera Norte, que está ahí por Pánuco, ahí cerquita del TEC. Me invitó un amigo que es investigador ahí. Entonces les di una plática. En ese momento, creo que fue en el 2017, una cosa así, hace muchos años. Bueno, ya en ese tiempo, Pepita, el porcentaje medio a nivel México era 12%. Bueno, la colonia TEC y la colonia México tenían el 17% de su población con 60 años o más. O sea, son colonias más envejecidas, como la Roma y todas las que conocemos. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, en San Pedro? Hablando un poquito de San Pedro, bueno, tiene 120 y tantos mil habitantes, ¿verdad? Se comenta cuando fue lo de la pandemia que a lo mejor unos 20,000 íbamos a recibir la vacuna y no sé qué, y total que en 3 o 4 días, en 3 centros, recibimos vacunas como 15,000. Oye, los otros 5 pues, se habían ido a la frontera. Entonces ahí están los 20,000. 20,000 de 125,000. Entonces dices, oye, es un tanto porcentaje. Pero hay colonias en San Pedro, que su población es arriba del 30 o 40% de 60 años o más. Ok. Entonces, por ejemplo, donde yo vivo, la colonia donde yo vivo, recuerdo hace 30 años, bueno, pues con mi hija y los hijos de los vecinos, pues nos juntamos a las piñatas y todo, ya todos se casaron, ya todos se casaron, hicieron sus vidas, se van, y ahorita esa colonia y otras, no es la única, esa colonia y otras, tiene un alto porcentaje de la colonia de personas mayores.
de ahí el comentario que las ciudades amigables no existen. O sea, existen áreas de la ciudad, que de alguna manera se han acondicionado en ciertas cosas para las personas mayores. Para que la gente que nos escuche, porque hablamos mucho de las ciudades amigables, pero a lo mejor mucha gente nunca había escuchado el concepto, y a lo mejor pudiéramos platicarles qué características debería tener una ciudad que se considera amigable para una persona mayor. Bueno, en el documento de la Organización Mundial de la Salud vienen 8 factores que de alguna manera si tienes 100, digamos, de calificación en cada uno de esos, a nivel ciudad, se puede considerar como ciudad amigable para las personas mayores, ¿verdad? Voy a comentar algunos. El documento viene ahí en las redes, ahí lo pueden descargar. Pero bueno, uno es espacios públicos para empezar. Claro, parques. Sí, de aquí es ese documento, ese análisis tiene como 84 ítems que le llaman, como 84 puntos a tomar en cuenta, y cada uno de esos 8 puntos tiene algunos, y la suma de todos esos dan los 84. ¿Ok? Por ejemplo, el de espacios públicos tiene, no sé, 15, una cosa así. Y luego viene el de transporte. Transporte. Bueno, entonces... sí, como que le hacen transporte, sí, porque es un poco como dices, yo vivo aquí, voy a la parada de autobús, entonces dices, bueno, la accesibilidad desde mi casa hasta la parada de autobús, ¿qué tan amigable es? Pues nada más es cuestión de salir. Así es. Para que vean cómo está. O sea, nos ha tocado gente en andador y en silla de ruedas que en vez de andar por las banquetas anda por el arroyo de la calle, para empezar, ¿verdad? Y luego, oye, la parada de autobuses también, ¿qué tan amigable es? Si tiene techitos, si tiene banquitas. Y luego si las banquitas son, me ha tocado ver algunas bancas que tienen 35 centímetros al nivel del asiento, ¿verdad? Pues sí, te dejas caer, digamos así, de sentón, está bien, ¿verdad? Pero cuando te quieres parar, ahí te quiero. No te puedes parar. No te puedes parar. Entonces, bueno, ahí está, no para abrir boca. Y luego los fierros, el transporte. O sea, si se para, ojalá y se parara al borde de la banqueta, pero pues en muchos casos se para como 50 centímetros después de la banqueta y con un escalón de 45, 50 centímetros, pues imposible. ¿Quién se puede subir? Me ha tocado ver ahí por San Pedro también, en alguna ocasión que andaba por ahí, pues de repente veo una señora que se cae atrás de un camión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues también, oye, pues el chofer arrancó antes de que la señora se bajara. Ay, Dios. Y entonces dentro del transporte, otro es la actitud del chofer. Y nada más echarle a todas las rutas de camiones de todo el municipio de Monterrey, a todos los choferes. Entonces, sensibilízalos ante el tema de las personas mayores. Y luego los fierros del transporte también, pues, salvo algunos casos por ahí que hay algunos autobuses, o transporte público más bien, de uno de los DIF que han sido adaptados con algunos escaloncitos que se bajan. Hasta la rampita y unos rampitas y cosas, pero fuera de eso, pues olvida. Entonces, nada más como muestre esos dos, ¿verdad? Como muestres esas dos cosas. Y luego habla uno de inclusión y de cuestiones de comunicación y pues hay muchísimo por hacer todavía en el tema como para que las ciudades sean amigables. Por ejemplo, ahorita que le dieron la certificación a San Pedro, pues en realidad es el inicio, digamos, de un compromiso del municipio, a ponerle personal y 2, a meterle recursos humanos, obviamente, y económicos, para revisar también áreas de la ciudad que pudiera ser interesante también o apropiado o adecuar, digamos. Por eso los 4 verbos de la gerontología ambiental, o sea, conocer, analizar, modificar y optimizar. Así es, y es que la gente tiene que entender que ese presupuesto es que a lo mejor pudiera parecer, no, pues ya la gente mayor, pues que se quede en su casa, ya para qué les hacen cosas, pero si entendiéramos que si se adapta todo para las personas mayores, que sea amigable, pues va a ser amigable para todas las edades. Esa es una. Y la otra es que
sí nos tiene que caer el 20 que vamos a ser viejos, todos. Así es. Sí, o sea, pues qué padre cuando gozas de juventud y puedes caminar y brincar el pozo que está en la banqueta o la banqueta mal puesta, pero tarde que temprano vamos a envejecer. O tenemos padres ya envejecidos, o sea, y era lo que yo le comentaba a Tere, le digo, a mí, por ejemplo, mi mamá que tiene más de 50, ahorita en el 2024 cumple 50 años ahí en esa casa. Y pues antes no había tanto tráfico y podía mover. Ella se mueve caminando porque no maneja, entonces se mueve caminando a todos lados, va al lugar donde le cortan el cabello, que a la carnicería y todo, pero tiene que cruzar Boulevard Acapulco. Híjole. Nomás que antes Boulevard Acapulco lo cruzaba bien fácil, pero ahora dice, no, pues puedo estar parada ahí y nadie se para. Nadie, porque ve a la señora de 85 años, nadie. Entonces dices tú, pues entonces lo que va a hacer ella va a dejar de salir ya por miedo, no porque ella no pueda caminar ni moverse, sino porque la ciudad no está adaptada a ella. Entonces eso es lo que se pretende con una ciudad amigable. ¿Sí? Así es. Fíjese que hay algo interesante ahorita reforzando esto. Hay dos pioneros en esta área de gerontología ambiental. Dos pioneros. ¿Aquí en Monterrey? No, es de historia. Yo aquí en Monterrey. Es de historia. Uno es M. Powell Lawton. Él fue psicólogo y gerontólogo. Falleció en el 2001. Es como de 1940 y tantos al 2001, una cosa así. Psicólogo y gerontólogo. Él fue director muchos años del Centro Geriátrico de Filadelfia. Entonces, pues recibía todos los días a personas mayores y todo el rollo. Bueno, un pionero en esa área. Y después escribió muchos artículos, no de checklist, así de que, oye, ¿cuánto debe tener la rampa? Ni cosas de ese tipo. Muchos artículos padrísimos de investigación sobre la importancia del medio físico en relación a las personas mayores. Psicólogo y gerontólogo. Y los arquitectos, pues acá... En la nose. En la nose. Por no decir. Bueno, pero después hay otro que fue Paul Windley. Paul Windley... a ver, y hay libros de ellos, o sea, dejaron... Ahorita, sí, híjole, ahorita, a ver si tenemos otra charla por ahí. Se me olvidó traerme un libro de Lawton, que llevé en la maestría en 1980, que se llama Environment and Aging, o sea, medio ambiente y envejecimiento. Wow. Padrísimo, 1980. Wow. Al 90, 2000, 2010, 2020, hace 43 años. Porque antes, bueno, y ahorita que el promedio de vida cada vez más alto, antes la gente se moría. Entonces, otro es, Lawton escribió ese, y Paul Windley nació más después que él y falleció como unos 6 años después que Lawton. Okay. Paul Windley falleció como en el 2007, una cosa así. Tuve el privilegio, Paul Windley, él es arquitecto y gerontólogo. Él estudió lo mismo que yo estudié, o más bien al revés, yo estudié lo mismo que él estudió, pero él a nivel así doctorado y postdoctorado en Michigan y todo el rollo. Y él dio muchos años clases ahí en Kansas State. Entonces tuve el privilegio de que fuera maestro mío en varios de los cursos y mi asesor principal de tesis. Entonces, esto lo comento porque pues uno de los libros que nos puso Paul Windley fue de Lawton, ¿verdad? Y Lawton, nada más para las personas que nos escuchan, Lawton es uno de los que tienen una de las escalas de valoración geriátrica integral de las personas mayores, que es la escala de Lawton and Brody. Okay. O sea, Lawton and Brody tienen una escala de valoración. Ese Lawton es Lawton del que estamos hablando. Entonces, padrísimo. Y él decía desde 1970, hace otra vez 54 años, Lawton, desde 1970 decía que entre más una persona pierde sus capacidades, más esa persona depende del medio ambiente físico para seguir funcionando. Claro. Otra vez, entre más una persona pierde sus capacidades, ¿cuáles? Las que comentábamos hace rato. Físicas, funcionales y mentales. Entre más una persona pierde esas capacidades, más esa persona depende del medio ambiente físico para seguir funcionando. Hace 54 años, Pepita decía esto, en 1970. Y pareciera que es actual. Sí. Pareciera que es actual. Sí. O sea, ya hablamos de distintos tipos o modos de envejecimiento, uno saludable
y el otro quizá con alguna discapacidad motora principalmente y posiblemente en un momento dado con algún tipo de grado de demencia. Entonces, entre más pierdes estas capacidades, más dependes del medio ambiente físico para seguir funcionando. Por ejemplo, en el caso de su mamá, que me dice, bye, a lo mejor algo de lo que está perdiendo, por decirlo de alguna manera, es un poquito esa movilidad, vamos a decir, esa parte de cruzar, vamos a decir, la independencia rápido, que ella podría sola hacerlo. Así es. Entonces, entre más depende de eso, pues más depende de un poquito de las condiciones también ambientales, que hubiera algunos saltos, algunos topes en los cruces, unos señalamientos, respete al peatón, por ese lado, y por el lado de la sociedad, pues sí, mucha concientización, ¿verdad? En alguna ocasión me preguntaban sobre los semáforos para cruzar las calles, como que cuál era el tiempo, digamos, que pudiera ser apropiado. Le digo, pues nada más dime primero el tamaño de la avenida, ¿verdad? Exactamente, el tamaño de la avenida y la edad de las personas. Y la edad de las personas. Sí, un joven corre. Le corres. Me tocó en Ciudad Juárez, una vez que fui también por ahí, ¿no? Pues unas avenidas, así casi como Constitución y con un camellón en medio, así casi de gallo gallina, así de que estás y casi te caes, ¿verdad? Y despacito, pues sí, imposible. Por eso otra vez, las ciudades amigables no existen. No existen áreas de la ciudad que son amigables. Por ejemplo, aquí en el sur de la ciudad. Y eso también es bien interesante porque a veces se toman acciones donde no es apropiado. ¿A qué me refiero? De repente dices, oye, pues vamos a arreglar tal parque. Bueno, pues lo arregles. Y no viven en un radio ahí de, no sé, 10 minutos caminando, no viven personas mayores y ya lo arreglaron. Entonces dices, oye, espérame tantito. Entonces aquí es bien interesante primero, como parte de estos esfuerzos, vamos a decir, de ciudades amigables, hacer un buen diagnóstico. Sí, bueno. Y la gente normalmente, en muchos casos, no quiere hacer ese diagnóstico. A mí me han hablado de repente de otros estados. Oiga, fíjese que nos van a donar unos juegos para personas mayores. ¿Qué nos sugiere? Les digo, pues díganme de qué padecen. O sea, hagan un estudio de lo que se llama epidemiología de la vejez en el área del parque, ¿verdad? Con gente de trabajo social. Si ustedes como arquitectos no saben, no hay problema. Esta cuestión es interdisciplinaria. Háganlo con gente de trabajo social, de sociología y de la universidad o lo que sea, que analicen un poquito los gustos, las necesidades, lo que la gente quiere, digamos, ¿verdad? Y también un poco de lo que padece, por decir, y ya de ahí derivar algunas acciones concretas de mejora en ese parque. O sea, no nomás llenar el parque por llenarlo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hicieron aquí los del IEPAN, hay una de las personas ahí, manejan muy bien los sistemas de información geográfica, poquito mapas de la ciudad, donde de alguna manera vas filtrando ahí información y entonces mapean dónde viven las personas mayores. En el municipio, por ejemplo, de Monterrey, ¿verdad? Y entonces, ahí donde viven, ahora sí, dices, aquí viven, en esta parte viven más de 10 o más de 15 o más de 50, lo que sea. Que más o menos te podría orientar los años que tiene la colonia, ¿no? Así es, también, sí, como que una con otra. Y luego de ahí decir, a ver, bueno, que aquí viven las personas mayores, y luego un poco lo que comentaba en el caso de su mamá, decir, oye, ¿qué servicios hay cerca? Pues hay servicios de peluquería, de cuestiones de estas, de corte del pelo, del súper, a distancia caminable, etcétera, etcétera. Entonces, mapear también, ubicar un poquito esos servicios, ¿verdad? Oye, ¿qué parques y plazas hay por ahí? Pues mira, hay un parque de tales características que está abandonado, hay otro parquecito por acá. Oye, y luego, ¿y cómo llegan? Lo que comentamos ahorita. ¿Y cómo llegarían las personas estas que ahí viven a ese parque, como para que les pongan los equipos o los juegos o los aparatos para hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Y cómo llegan a la farmacia? ¿Y cómo llegan a la peluquería? ¿Y cómo llegan al otro? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Otra vez, tomas acciones concretas, aún sin estar en la red, aún, en muchos casos, con sensibilización de los políticos, de los presidentes municipales, aún sin estar en la red, de arreglar algunas áreas de la ciudad para las personas mayores.
Así es. Y olvidémonos de que quieran venir esos de allá, que quieran venir al centro, porque pues esa es otra historia. Porque ahora tienes que arreglar el centro de Monterrey, la calle Morelos y la Macroplaza y todas esas cuestiones. Entonces, pues es un gran reto, Eso es un gran reto, la adhesión, digamos, a la red de ciudades amigables por parte de varios municipios. Y es un gran reto en cuanto a la parte arquitectónica, ambiental, y es un gran reto en cuanto a los servicios. Así es. Que luego ya todos los quieren hacer digitales, pues ¿cuándo van a hacer las personas mayores un trámite digital? Tristemente, ahorita que comenta eso, tristemente me tocó una vez y yo lo vi, no me lo contaron, ¿verdad? Llegué a un banco y de repente volteo y estaba un taxi estacionado, literal, Bajaron a una señora entre el taxista y algún familiar, me imagino yo, a una persona mayor, cargada, hazte cuenta así, cargada de los brazos y de los pies, así casi cargada como si fuera en una cosa así, ¿verdad? Cargada para dentro del banco porque le habían pedido que fuera a firmar y la huella digital. Y le digo, oigan, pues ¿en qué cabeza cabe, verdad? Sí. Bueno, le mandé a Tere Villarreal, le mandé la foto. Mira, Tere, ¿cómo? Y se la mandó a la doctora Mirna también para ver también qué se pudiera hacer, ¿verdad? Y a la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor que tiene el DIF Nuevo León y cosas de ese. Entonces, es mucha sensibilización, Y en ese caso, otra vez, el objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dice que de aquí al 2030 los espacios públicos, tristemente, los espacios públicos, parques, calles y plazas deberán ser accesibles, bla, 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 para todo grupo de personas, incluyendo personas mayores. Pero no habla de los espacios privados. Y ese es un espacio privado. Exactamente. La gente no andamos nada más en espacios públicos. No, nada más andas en los parques. Sí, o sea, claro, transitas en las calles, pasas a los parques, pero también vas al súper, vas al restaurante, vas al supermercado, vas a la farmacia, vas a los centros comerciales, o sea... Tienes una vida. Así es, eventualmente irás al Palacio Municipal, eventualmente irás al Palacio de Gobierno. No, los servicios, paga el agua, la luz y ahora ya no hay oficinas en ningún lado. ¿Qué dices tú? A ver, no todas las personas tienen acceso a pagar por intermedios. O sea, sí pienso que no está pensado en toda esa gente que, claro, obviamente la parte de digital y eso es una de las cosas que más excluye a las personas mayores hoy por hoy. Porque bueno, la gente joven que ya es digital va a envejecer, pero se va a tardar en la que todavía está viva, que vaya empujando, ¿verdad? Entonces creo que todos los servicios se están adelantando como para la gente como si fuera joven. Y eso es lo que no está. No, sí, hay mucho por hacer en muchas áreas. Y bueno, pues en eso andamos desde hace más de 20 y tantos años, ¿verdad? Así picando piedra, así como cuchillita de palo. Cuando presento esto en algunos foros o en colegios de arquitectos o en algunos congresos, sin entrar en mucho detalle, ahorita pues, la plática fue más general, ¿verdad? Pero me dicen, oye, es que no se me ocurrió que la rampa tuviera tanto pendiente. Es que no se me ocurrió que debe haber pasamanos en los dos lados de una escalera. Es que no se me ocurrió que los pisos no deben ser brillantes porque te lastiman la vista. Ni resbalosos tampoco. No, es que no se me ocurrió que las llaves del baño deberían ser de palanca en vez de bolita. Entonces le digo, espérame, esto no es de ocurrencias. Esto no es de ocurrencias, es de conocimiento. Exacto. Y como decimos aquí en el norte, pónganse a jalar. Sí, y yo siempre digo, váyanse a vivir con los abuelos un tiempo para que vean las necesidades del abuelo. Y si te fueras a vivir con el abuelo, más no estarías ingeniando a ver, ya ahí verías qué necesidades son las que se tienen, ¿verdad? Sí, y mucha sensibilización. Claro, falta mucha sensibilización. Oye, y el otro tema, los cohousing. Ya he visto que andas también en los seminarios de cohousing. Ya vi que en México creo que ya hay 12. ¿Qué tan fácil es conformar un cohousing? ¿Has participado en uno? Yo creo que estuve recientemente en el de Oaxaca, en el de Oaxaca, ¿verdad?
Estuve en el de Oaxaca, hablé con Margarita Mas, que precisamente ahorita que venía en el carro venía escuchando tu entrevista con ella. Me quedé sí, por ahí. La entrevisté en México. Me quedé ahí un poquito en uno de los minutos y muy interesante, muy interesante y básicamente pues otra vez en el rango, digamos, de los espacios de gerontología ambiental, ¿ok? Como dijimos, están espacios públicos de la ciudad, edificios públicos de la ciudad y luego espacios privados de la ciudad, muchos de los que comentamos, pero luego en la parte un poquito más enfocada en la cuestión de gerontología está la vivienda de las personas mayores, por ejemplo, donde ya viven. Vamos a hablar de lo que ya está construido o que pudiera construirse, la vivienda donde ya vive, conjuntos de viviendas independientes, lo que le llaman centros de día, o sea, son estancias temporales donde la persona va por horas, unos días a la semana, que por cierto en Monterrey, en el municipio de Monterrey tiene tres, nada más. Están bien ubicadas donde están las personas mayores, unas ahí en el norte y la otra por aquí por Canoas. Bueno, y el estado tiene una, el estado estatal tiene una. Bueno, están los centros de día, luego están las estancias geriátricas también y algunos espacios especializados en cuidado de la memoria y cuestiones de ese tipo. Y un poquito en ese continuum, en ese rango, una de las variantes de esto que también compete de alguna manera a la cuestión de gerontología ambiental es lo que es el cohousing, ¿verdad? Pero como bien decía Margarita, y estoy de acuerdo con ello, o sea, la cuestión del cohousing, más allá de que sean viviendas, porque hay algunos, me tocó estar ahora en Oaxaca, y algunos de los que presentaron en Oaxaca era un edificio, algunas de las personas que presentaron ahí habían rentado, si mal no recuerdo, un edificio de tantos pisos y bueno, pues ahí vivían 5 gentes, ¿verdad? Donde abajo había ciertos servicios y arriba unas recámaras y áreas sociales y terrazo, lo que sea. Pero era un edificio que ya está construido. Ya está construido, no fue diseñado como para eso. A lo mejor lo adaptaron o algo así, ¿verdad? Pero bueno, era un edificio de este tipo. Y luego un poquito el otro, vamos a decir como que en el otro extremo, ¿verdad? En ese caso era un edificio. Comentaba ahí Margarita en el video ahí contigo que en algunos casos también, y creo que por ahí salió también, es una casa grande, ¿verdad? Sí. Puede ser una casa grande, donde tiene tantas recámaras, etcétera, etcétera, y bueno, se adapta también o lo que sea, y bueno, pues ahí están, ¿verdad? Y son poquitas gentes. Y luego el otro extremo de conjuntitos habitacionales. ¿Qué quiero yo? Sí, como conjuntitos habitacionales donde son viviendas independientes, ¿verdad? Viviendas independientes, pues que pudiera ser para parejas o personas viudas, por ejemplo, ¿verdad? Viviendas independientes con un edificio, donde en ese edificio puede haber un núcleo de servicios, pues que de alguna manera sea apropiado, digamos, para dar servicio al grupo de personas mayores. Lo principal de ese modelo, que es lo que comentaba Margarita también, es un poco ese querer, vamos a decir, ese querer juntarse. Es muy distinto, fíjate, es muy distinto. A mí me ha tocado de repente, en algunas tesis que de repente me hablan y me dicen, es que queremos hacer un conjunto de viviendas para personas mayores, así, como un fraccionamiento, digamos, de viviendas para personas mayores. Ese es el tema de tesis. ¿Nos ayuda? Sí. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Porque ese no va a ser... Margarita, que se llamaba co-living. Cuando un desarrollador lo hace, se llama co-living, y cuando el grupo de amigos se juntan, es co-housing. Sí. Una cuestión de esa, pero en este otro, pues es, a lo mejor, las viviendas esas tienen ciertas características, principalmente en el tema de accesibilidad y seguridad, por ejemplo, y hay ciertos servicios en el edificio pues que pudieran ser apropiados para dar servicios de cuenta en un momento dado, ¿verdad? Pero bueno, ese es ese. Y en el caso de cohousing, ahí está muy interesante porque ella habla mucho de esa voluntad de un grupo de personas
de juntarse, de querer vivir juntos, digamos, ¿verdad? De querer envejecer juntos en un lugar, y luego, bueno, pues ya se ponen de acuerdo en ese lugar. En el caso ahí de Oaxaca, hubo un grupo de personas que presentaron uno en Torreón, pero en las afueras de la ciudad de Torreón, en las afueras, ¿verdad? En las afueras de la ciudad de Torreón, en un terreno, y inclusive ahí en ese congreso fue la directora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Coahuila, donde de alguna manera pues los asesoró a través de grupos de alumnos y cuestiones de ese tipo en el desarrollo un poquito de esa idea que esta persona estaba liderando, por decir, ¿verdad? Pero principalmente es eso. Otra iniciativa, se presentaron varias. Otra iniciativa que presentaron también, que se presentó ahí en el Congreso de Oaxaca, también interesante, fue una iniciativa de Argentina, también, de Argentina, de la licenciada Norma Alonso. Ella es psicóloga clínica, pero con mucha experiencia en observar, digamos, en observar desde cerquita muchas de las situaciones de las personas mayores en cuestiones de autonomía, independencia y cuestiones de ese tipo, ¿verdad? Y ella se apoya mucho, ya para la parte de arquitectura, en la arquitecta Claudia Klemboski. Entonces, ella presentó un poquito la iniciativa que han desarrollado, que se llama Vivienda que cambia con tus cambios. Entonces, habla un poco también otra vez, de estos modos de envejecer y cómo, a lo mejor como decían también por ahí en el video tuyo, de que entras caminando así independiente, sí, y todas las cuestiones, ¿verdad? Pero también que el grupo te acoja, por decirlo de alguna manera, como comentaba Margarita también ahí en el Congreso, ¿verdad? Que de repente alguien, que no recuerdo si en el de ella o en algún otro, se había puesto un poquito delicada, entonces esta persona como que se quería salir. No, ¿saben qué? Pues yo ya aquí ya me salí. No, espérame, o sea, si ya estamos aquí juntos hasta donde podamos, ahorita te apoyamos. Y si en un momento dado se requiere un cuidado más especializado, bueno, pues lo contratamos, ¿verdad? Eso comentaba Margarita también ahí. Y esta iniciativa habla un poco de eso, precisamente en relación a que la vivienda cambie con tus cambios, ¿verdad? Entonces creo que sí, está muy interesante. Sí, muy interesante. Sí, y la verdad es que la gente que le interese ver lo que pasó en el Congreso de Oaxaca y cohousing está en YouTube, las conferencias están grabadas, ahí pueden entrar y pues ver las conferencias, porque la verdad es un tema bastante interesante y vale la pena pensarlo. Yo ya tengo ahí un grupito de amigas que les estoy endulzando el cerebro para ver si logramos hacer un cohousing entre amigos aquí en Monterrey. Excelente. Que sea el primero. Aquí nos asesora, nos hace el diseño el arquitecto. Excelente. ¿No? Sí, hay mucho, hay mucho por hacer. A mí me ha tocado, y también digo, es interesante, reforzando un poco lo que comentábamos, o sea, me ha tocado en algunas asesorías ver proyectos como este que comentamos allá del sureste, donde el despacho tiene sus arquitectos, vamos a decir, muy hábiles en toda la cuestión de la computación y render y todo esto. Les digo, pero ni idea tienen de lo que hemos comentado aquí en una hora, ¿verdad? Wow. Ni idea tienen. Entonces, me ha tocado ver proyectos por ahí de viviendas en terrenos muy grandes, y le digo, oye, pero ¿cómo es que este baño de la casa, tienes un terreno de 3,000 metros o 5,000 metros, con 15 viviendas, y el baño de las casas no está ventilado? Digo, ¿cómo? Dice, no, es que así me quedó. Le dije, no, así lo dejaste. Así lo dejaste. Entonces, un poquito el mensaje ahí es ese, o sea, la gente, creo que es interesante ligarse con... Cuando me hablan a mí para algún proyecto, yo que siempre les digo, me hablan y me dicen, oiga, ¿usted puede desarrollar el proyecto en Monterrey? Le digo, sí, pero no quiero. ¿Cómo que no? Digo, no quiero. Yo prefiero que sea alguien de Torreón, o que sea alguien de Guadalajara, o que sea alguien de Pachuca, ¿verdad? Yo de alguna manera conozco muchos
muchas gentes de arquitectura porque estoy en el Colegio de Arquitectos de Nuevo León y a su vez en la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, donde hay asambleas mensuales. Entonces, pues conoces gente de, vamos a decir, de toda la República. Sí. Arquitectos de Guadalajara, arquitectos de Pachuca, arquitectos de Torreón, que en un momento dado conocen el reglamento de ahí, conocen las condiciones climatológicas de ahí, conocen algunos aspectos culturales. Pues conocen, ahí. Sí. En Cancún conocen algunas cuestiones que hay que cuidar, importante porque tienes el mar, claro. Cuestiones de eso, ¿verdad? Ajá. Entonces, les digo, yo prefiero que si alguien de Cancún o alguien de Torreón o alguien de Guadalajara está interesado en desarrollar algo, yo lo asesoro a ese despacho. Claro. Como otro asesor más, ¿verdad? Ajá. Como otro asesor más. Eso es lo mejor para el proyecto. Así es. Para el proyecto. Entonces, un poquito hacer equipo, ¿verdad? Claro, pues muy interesante. La verdad es que sí vale la pena meterse a investigar un poquito esto porque pues la gente que no sabe y que a lo mejor escucha por primera vez mi podcast, se tiene proyectado que para el 2050 habrá más personas mayores que niños pues, ahora sí que en el mundo, a nivel mundial. Entonces, sí, la pirámide se está, pues a lo mejor no invirtiendo, pero a lo mejor ya siendo un cuadrado, posiblemente. Va a haber más gente mayor y pues hay que ponerle atención a esto en todos los ámbitos, ¿verdad? En todas las profesiones. Exacto. En todas las profesiones. En el médico, en el económico, en el social, en el arquitectónico. Sí, es muy, muy importante. Y bueno, lo que siempre les digo, la importancia del autocuidado, porque entre más nos caiga el viento a temprana edad, que hay que cuidarnos porque pues no sabemos cómo vamos a envejecer, pero a lo mejor pudiéramos cuidarnos un poquito más para envejecer lo mejor que se puede, ¿verdad? Sí, retrasar un poquito, hay unas curvitas por ahí que mencionan de la capacidad funcional que le llaman los gerontólogos, ¿verdad? Entonces viene una curvita y hay personas que por alguna situación especial, esa curvita, ¡pum!, cae. Y de lo que se trata, pues a través de todo esto, es que esa curva se alargue, claro, por decirlo más. Y pues ver qué están haciendo en otros países también, así copiar ideas y ver también por qué hay gente que envejece bien y bueno, pues saber qué hacen, ¿verdad? Y bueno, porque pues una parte es la genética, pero el más peso, lo que tiene más peso son los hábitos. Ese es el 60%, la genética en teoría solo es el 30%, así que depende muchísimo de nosotros, ¿verdad? Y pues poder retrasar lo más que se pueda, investigar sobre el deterioro cognitivo que pues viene fuerte, qué nervio. Pues sí, tenemos mucha tarea. Sí, hay mucho por hacer. Hay una frase ahí de la doctora Verónica Montes de Oca, que escribió o publicó por ahí en un libro que se llama Programa Especial Gerontológico en Guanajuato hace algunos años, ¿verdad? Y comentaba, palabras más, palabras menos, decía una sociedad que dignifica la vejez, es una sociedad que asegura la dignidad de su futuro. Así es. ¿Verdad? Entonces, también ya desde hace rato, viene ahí el documento también en las redes, se llama Programa Especial Gerontológico Guanajuato. Bueno. Y por ahí en el libro, viene esa frase que pues a mí me gusta mucho comentarla en presentaciones, claro, un poquito como manera de reflexión o de cierre, exactamente, ¿verdad? Y sensibilizar, ¿verdad? Sensibilizar a todas las profesiones, ¿verdad? A todas las profesiones, otra vez, ciencias sociales, ciencias de la salud, en el caso de arquitectura, pues yo ando también en eso, con los colegios de arquitectos, hay 78 colegios, 77, 78 colegios en la República Mexicana. Ya he estado como en 13 o 14, sí, dando talleres, ¿verdad? Y escuelas de arquitectura también, o sea, sensibilizando a las nuevas generaciones, ¿verdad? Sí, nos tenemos que sensibilizar y nos conviene porque, no nos vamos a escapar a menos que nos muramos antes, pero nadie se escapa de la vejez. Nadie, a menos que nos pase algo antes, ¿verdad? Pero si no,
todos vamos para allá. Sí es. Todos vamos para allá. Tus redes sociales por si quieren alguien encontrar. Bueno, a mí me encuentran en Facebook como Benjamín Ortiz. La imagen de la portada, la imagen del perfil, pues es una fotito mía ahí redondita en el jardín de mi casa, donde se ve mi imagen y atrásito así como verde, ¿verdad? Pero la imagen de la portada son las montañas rocallosas en Colorado, ajá, en Denver, ¿verdad? Muy padre. Y ahí dice un poquito lo que viene ahí en la tarjeta, o sea, diseño de espacios para adultos mayores, una cosa así como logotipo y con letras blancas. Esa es la imagen de la portada, con la imagen mía. Y el correo, por si lo quieren, sí, claro, si lo quieren tomar, ¿verdad? Es benjam.ortiz@gmail.com. Así es. Entonces eso, si me contactan por Facebook, pues a lo mejor, en muchos casos, lo primero que me contactan es a través de Messenger, o sea, ya con el Facebook, o me mandan una solicitud, o me mandan un mensajito por Messenger, donde, oye, fíjese que estuve ahí escuché la plática ahí con Pepita tal día, el 30 de septiembre, ¿verdad? Y me gustó, me gustaría estar en contacto, etcétera. Entonces casi siempre me contactan por Messenger y luego ya le seguimos un poco por WhatsApp, ¿verdad? Ay, qué interesante. Pero sí, muy encantado. Bien. Sí, pues como ven, la verdad es que tenemos mucha chamba por hacer, mucho trabajo. Y hay que investigar y meternos, y a todos nos conviene de verdad que la ciudad, que no existen amigables, pero que sean lo más, ya me quitaron así como que, ay, no puede ser, que sean pues lo más amigables que puedan ser, porque si son amigables para los mayores, pues es amigable para todo el mundo, ¿verdad? Y bueno, pues muchísimas gracias por escuchar Crecer Sin Drama. Recuerden que a mí me encuentran en Instagram como Pepita Villanueva, en YouTube estoy Josefa Villanueva, y ahí encuentran todas las entrevistas que tengo para que compartan, comenten, activen su campanita para que les lleguen ahí las notificaciones. Y en TikTok estoy como Pepita Villanueva. Spotify encuentran el podcast Crecer Sin Drama. ¿Ok? Muchísimas gracias. Bye. Pues muchas gracias.